Y empezamos. Bien, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario antes de dar inicio a la sesión o damos inicio ya. Preguntas, dudas, aclaraciones, nada. Ok, bueno. ¿Alguien ya intentó el ejercicio propuesto? Resolver el tema que planteé. Si alguien lo hizo, si a alguien le resultó, me gustaría que lo comentara. ¿No? Vale. Ah, tú, Yuri, muy bien. ¿Y qué tal? ¿Te salió? ¿Te funcionó? Sí, pues alcancé en el eje X. Es que por cuestiones de tiempo no logré en Y. No sé si hacer el ejercicio, pues lo supuse. Pero en el eje X sí lo hice en Inventor y me salió. ¿Te funcionó bien? Sí, señor. Ah, ok. ¿Y cuál fue la fórmula que utilizaste entonces? La ecuación. Cambié dos. Ujú. Es que utilicé, no sé si puedo compartir Sí, 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 puedes compartir pantalla antes de que yo lo haga. y compartir un video donde No, es. es el tercer icono después del micrófono y la cámara. El tercero es comenzar, es Ah, compartir ok. pantalla. Listo. Ahí vemos tu pantalla. Listo, profe. Entonces, es que hay veces que se me traba, pero bueno. Anoche que lo hice, me funcionó. Entonces, esos fueron los dos que cambié. Esta distancia es entre ranuras en X Sí, y esta es la distancia, pues bueno, esta es distancia de ranuras y distancia entre ranuras, que es la distancia que hay de aquí hasta acá. ah, ok. Entonces, en distancia ran X, la fórmula que utilicé fue que la longitud total Sí, se le restara la longitud de la ranura, o sea, los 8 milímetros, sí, correcto. por la cantidad de ranuras que se iba a utilizar. Muy bien. Y esto se dividía entre el número de ranuras más un espacio, Ok, que es muy 1, 2, bien, 3, 4. muy bien. Y el otro lo modifiqué con la longitud de la ranura, pues porque es de aquí, entonces no cuenta este radio, Sí, sino cuenta este. correcto. Entonces Ajá, es igual, una ranura. Entonces la longitud de la ranura más la distancia entre ranuras. Entonces que esta misma sea la distancia para todas. muy bien. Y esa es la medida para el patrón. Sí, Entonces ya cuando... tomaste esa distancia como medida para el patrón. No, bien, salió perfecto. Sí, señor. Sí, perfecto. Lo único es entonces agregar que en lugar de que el usuario pueda digitar ahí un valor, pudiera seleccionar de una lista para que en ningún caso vaya a digitar más de los que debe o vaya a digitar, por ejemplo, con decimales o algo así que no funcionaría. En- Ok. ¿Y si recuerdas cómo se hace? No, profe. Entonces, haz clic en otra casilla, cualquiera. En... Sí, ya, listo, listo, ya. Entonces, da clic derecho. Ah, no, en otra casilla, porque es que si das clic derecho ahí no funciona. Entonces, das clic en una casilla. Ah, bueno, no importa. Vuelve a abrir el gestor de parámetros. Este. Ajá, sí, señora. Listo. Da clic derecho en el que dice NRAN X. Da clic derecho. En donde dice 4UL. En 4UL, clic derecho. Clic derecho. Si no, toca antes, no, no hagas clic izquierdo porque si no, no te da la opción. Haz clic en otra casilla, cualquiera, no importa cuál. Haz clic en otra casilla. Eso. Ahora, clic derecho, ahí sobre 4UL. O Clic clic derecho derecho. y Make Multivalue. Ujú. Entonces ahí le vas a agregar 2 espacio UL. No guión bajo, espacio. Ah, ok. Agregar 3 espacio UL. Ahora, 3 espacio UL. Agregar. Agregar, es Ok. correcto. Y 5 espacio UL. Y agregar. Ok. Listo, ok. Entonces ya el usuario no va a poder escribir un número, sino que va a seleccionarlo de la lista. Entonces selecciona uno y miremos que funcione. Tres Ok. ranuras, correcto.
Ah, listo, profe. Quedó perfecto. Muy bien, Ya muy, dejo de muy, muy compartir. bien. Sí, señora, muy bien, Yuri. Muchísimas Vale, gracias. profe. Excelente trabajo, perfecto. Profe, yo Señor, tengo una Gracias. duda con ese ejercicio, señor, porque pues yo recién lo estaba modelando ahorita sí. y no sé cómo hacer, digamos, primero para que, digamos, todas las lineecitas que utilicé para dibujar la ranura pues queden en un solo componente. Y lo otro pues para hacer como que sean más de una, o sea, como para duplicarla o triplicarla. Ok, para generar bueno, eso se llama patrón de operaciones. ¿Sí? Entonces ya les voy a compartir pantalla y te muestro. Ok, primero, que el boceto con el que haces la ranura quede suelto, eso depende de las características de cómo lo dibujes y de las restricciones que haya entre él. Entonces, obviamente, si yo, por ejemplo, dibujo por aquí una línea y por otro lado dibujo un arco que no se están conectando, pues obviamente él no lo va a reconocer como un boceto. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Generar las restricciones correctas. De nuevo, los invito, si tienen aún dudas grandes acerca del trabajo con Inventor, digamos, no conocen bien la herramienta, de nuevo, ahí compartí los videos en el grupo de WhatsApp, los videos del curso básico, los 4 videitos primeros, para que los vean, que ahí se explica eso con detalle. Aquí lo que yo te podría decir es, fíjate bien en las restricciones. Entonces, si por ejemplo estos dos elementos no se tocan, pues yo puedo crear entre ellos coincidencia, una restricción de coincidencia en un punto. Entonces le podría decir, quiero que coincidan este punto de la línea con este punto del arco. Y él lo que hizo fue mover el arco para que efectivamente ese punto coincida. Entonces nos aseguramos de que todo el boceto quede conectado. No puede quedar un espacio abierto porque él no lo va a reconocer como una forma cerrada para hacer la operación. Entonces fíjate muy bien en que sí estén cumpliendo esas condiciones el boceto. Que todo esté bien cerradito, que todo esté correctamente dimensionado, si es necesario parametrizarlo, pues parametrizar. En este caso, pues tenemos algunos parámetros, ¿no? La longitud de la ranura es un parámetro. El ancho de la ranura es otro parámetro que está definido por el diámetro de este arco. Esto, bueno, es un parámetro, pero no es un parámetro que hayamos renombrado, que es la distancia entre el borde y el inicio de la ranura. Pero, por ejemplo, este parámetro o esta dimensión no la considero Yuri, porque ella lo hizo de una forma distinta que fue perfectamente válida y funcionó muy bien. Entonces ella no consideró este parámetro ni este parámetro. Bueno, no ha considerado este porque no ha hecho la de las filas, pero va a funcionar exactamente igual las filas que como le funcionan las columnas. Entonces seguramente ahí no va a tener inconveniente. Pero bueno, eso con respecto al boceto. Ahora, ya después de haber hecho la operación, lo que hacemos es un patrón de operaciones, que es este patrón rectangular que está en la cinta 3D Model. En la cinta 3D Model tenemos un espacio que se llama patrón, este patrón, y ahí tenemos 4 herramientas. Un patrón rectangular, patrón circular, patrón por un camino y mirror o reflejo. ¿Sí? Entonces los 4 elementos están disponibles en ese panel que se llama patrón. Entonces lo que hicimos en este caso fue crear un patrón que es este patrón rectangular. Y en ese patrón rectangular lo que hicimos fue decirle que queríamos generar, en este caso por ejemplo, una secuencia de 4 columnas, 1, 2, 3 y 4, y de 2 filas. Lo que uno debe tener en cuenta en este caso es seleccionar la dirección para cada uno de esos elementos. Aquí no es que siempre las columnas vayan en X, las filas en Y, o que las columnas sean verticales, las filas horizontales. Aquí no tiene esa restricción. Yo lo defino. Entonces, cuando yo le digo, quiero crear 4 repeticiones, 4 copias en un sentido, porque esto no son filas y columnas, yo lo llamo así para pues tener la relación directa, por ejemplo, con las filas y columnas en Excel, ¿no? Porque creo que es más claro para todos entender ese concepto de columnas, cuántas veces se repiten verticales, y filas, cuántas se repiten, cuántas líneas horizontales se repiten. Pero aquí realmente no es que se divida así, por ningún lado dice columnas y filas, dice es copias 1 y copias 2, ¿no? Dirección 1 y dirección 2. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, en este caso, que la dirección 1 sea, y hago clic aquí en la flechita para ubicar el cursor sobre un borde.
ese borde lo que va a hacer es determinar hacia dónde va esa copia. Puede que ese borde me indique la copia para el lado opuesto. Si la indica hacia el lado opuesto al hacer clic, simplemente invertimos la dirección con este flip. Entonces así las copias se producen hacia el otro lado. Y lo mismo en el caso de las filas o simplemente la segunda dirección de copias. Lo mismo, indico para dónde quiero esa dirección de copias. Si salen hacia donde no es, aquí la seleccioné mal. Esta, listo. Si salen hacia donde no es, pues puedo invertir la dirección para que vayan para el lado que sí quiero. Y ya, digamos que eso es en esencia, ¿no? Estoy simplificando obviamente mucho, pero de nuevo, en esos videos explico en detalle pues cómo funciona cada operación, cómo funciona el patrón circular, el patrón rectangular, el reflejo. Entonces para que mires esos videitos, ahorita vuelvo a enviarles los links por si se los perdieron y no saben cuáles son. Listo, profe, gracias. No, con gusto. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora con este archivo? Ok. Lo que vamos a hacer es crear expresiones personalizadas. ¿Qué es eso de expresiones personalizadas? Resulta que voy a ir a crear un archivo nuevo, pero ese archivo va a ser un archivo de plano. Otro tema que, otra vez, eso está explicado un poquito más en detalle en esos 4 videitos que les compartí. Entonces voy a crear un archivo de plano. Yo ya les había dicho a ustedes que Inventor me permite trabajar en 4 entornos diferentes. Modelado de pieza, creación de ensambles, elaboración de documentación o planimetría alrededor de las piezas y de los ensambles y despieces o explosivos. En este curso no toco para nada los explosivos, pero sí vamos a hablar de las otras 3. Hemos hablado, digamos, las 2 primeras sesiones, estuvimos hablando de modelado de piezas. Hoy vamos a tocar el tema de planos y en secciones posteriores vamos a hablar un poquito de ensambles. Entonces, bueno, voy a crear un plano. Cuando vamos a crear un plano, simplemente debemos escoger cuál es el formato o el estándar con el cual queremos iniciar el plano. Si ANSI, BSI, DIN, GB, GHOST, ISO, GIS. ¿En qué se diferencia cada uno? Pues en varias cosas. Los formatos que permite utilizar o que por lo menos digamos nos provee inicialmente. Formatos me refiero al tamaño del papel, ¿no? Si me provee formatos A0, A1, A2, A3, A4, o si son formatos DIN A, DIN B, o si son, bueno, no creo que ninguno de estos tiene porque ese no es un estándar internacional. Nuestros formatos de papel, el pliego, medio pliego, cuarto de pliego, octavo de pliego, eso no está estandarizado en el mundo. Es un estándar que creo que no es solo de Colombia, creo que en general en Latinoamérica existen esos formatos, pero no hay un estándar internacional que los recopile. Entonces, pues, o por lo menos no lo conozco, ¿no? Entonces, pues ninguno de estos me va a ofrecer ese tipo de formato. Trabajamos usualmente aquí, cuando estamos haciendo documentación técnica de un proyecto, trabajamos bajo los formatos A, ¿no? A0, 1, 2, 3, 4. Entonces, tenemos que escoger, según el que escojamos, me ofrece uno u otro formato. Pero otra diferencia es con respecto a las unidades en las que de entrada ofrece el dibujo cuando empezamos el proyecto. Si por ejemplo seleccionamos el estándar GB o el estándar, no mentira, este creo que sí está en milímetros, este BSI o este GHOST o este GIS, estos están por defecto en pulgadas. Entonces cuando iniciamos el plano con uno de esos estándares, el plano asume que las dimensiones en las que nos va a mostrar el objeto van a ser esas, pulgadas y pies y bueno. Lo podemos cambiar, eso siempre se puede cambiar, hay forma, pero pues si yo ya sé que es así y no voy a utilizar yo esas dimensiones, sino el sistema métrico internacional, pues no utilizo ninguno de esos sistemas. ANSI, DIN e ISO utilizan el sistema métrico internacional para trabajar, las 3. ¿En qué difieren las 3? En el método
que utilizan para representar los planos en cuanto al sistema diédrico que utiliza. Voy a explicarles un poquitico de qué es ese sistema diédrico porque me parece importante entenderlo antes de entrar en planos, especialmente para quienes no sepan nada de esto en Inventor. Cuando hablamos de sistema diédrico, voy aquí a buscar una imagen. Cuando hablamos de sistema diédrico tenemos dos tipos de sistema. Uno al que se le llamó ISO-A, posteriormente fue llamado sistema americano y posteriormente llamado sistema de tercer diedro. Estoy buscando aquí una imagen que me permita ilustrar los dos sistemas. Y por otro lado tenemos un sistema llamado ISO-E o sistema europeo o sistema de primer diedro. Entonces, ¿en qué difiere esto? Bueno, voy a abrir aquí la primera imagen que encontré, esta y esta. Y bueno, busquemos aquí ISO-A, ISO-E. ISO-A, ISO-E. Esta imagen, perfecto. Listo, entonces, ¿qué quiere decir eso de sistema diédrico? Eso quiere decir que cuando yo voy a representar los planos de un objeto, que creo que todos ustedes, al haber escogido este programa de formación, son cercanos a esos procesos, o sea, saben qué es un plano, saben cómo se hace un plano. Lo que estamos haciendo es representando cómo se ve ese objeto por un lado, cómo se ve ese objeto por el frente, cómo se ve ese objeto por el lado izquierdo o derecho, cómo se ve por encima, y cada una de esas representaciones tiene un nombre. Entonces, dependiendo del tipo de dibujo, si por ejemplo es dibujo técnico básico, a la vista de encima del objeto se le llama planta, a la vista lateral o frontal se le llama alzado, a la frontal se le llama alzado, a las vistas laterales se le llama perfil. Si estamos hablando de arquitectura, por ejemplo, a la vista superior se le llama planta, pero a la vista frontal se le llama fachada, ¿sí? Depende entonces del tipo de proyecto y el tipo de trabajo en el que estemos elaborando esa documentación. Ahora, el tema es que efectivamente, pues cuando voy yo a hacer la representación en planos del objeto, lo que estoy haciendo es proyectando qué se ve de ese objeto a cada uno de esos planos. Y luego, digamos, como si ese objeto estuviera dentro de un cubo, ¿sí? Como si estuviera dentro de un cubo, y lo que hago es proyectar todos los puntos, los bordes, las caras que se vean de ese objeto por ese lado, los proyecto sobre las caras de ese cubo. Eso básicamente es lo que hace siempre el dibujo técnico, ¿no? La representación planimétrica de un objeto es eso, es proyectar esos puntos, bordes y caras del objeto hacia planos de representación. Pero luego esos planos se tienen que abrir. Ese cubo sobre el cual se representaron esas caras se tiene que desplegar. Y entonces, ¿qué ocurre con el cubo? Que dependiendo de cómo despleguemos ese cubo, es la representación que vamos a indicar. Entonces, en nuestro sistema, en el sistema americano, resulta que él dice, ok, si el cubo está visto, digamos, si yo proyecté el cubo, ¿sí? Proyecté todas las formas, todos los lados sobre el cubo, lo que voy a hacer ahora es abrir ese cubo. Entonces abrimos ese cubito, desplegamos las 6 caras de ese cubo, y ¿qué tenemos en cada lado? Siempre tomamos la vista frontal como centro. Eso es una condición del dibujo técnico. A menos que el objeto tenga una ubicación espacial específica, muy específica. La idea es que en los planos la vista frontal sea la que provea más información del objeto. Eso es una característica del dibujo técnico. Si ese objeto puede estar en cualquier posición espacial, lo que yo debo hacer al momento de tomar la decisión de cómo lo ubico para sacar los planos es que la vista frontal sea la que más información me dé del objeto. Ya si el objeto tiene una ubicación espacial específica, pues ahí sí dependerá de esa ubicación, ¿no? Puede que tenga más información visto por encima, pero es que ese objeto nunca va a estar girado como para que esa vista de encima quede por el frente. Entonces, pues ahí sí, la vista superior será la que tenga más información. No importa. El tema es, en nuestro sistema, en el sistema americano, entendiendo que el centro es la vista frontal, en la parte de arriba de la vista frontal representamos la vista superior, mientras que en la parte de abajo de la vista frontal representamos la vista inferior.
Al lado derecho de la vista frontal representamos la cara derecha y al lado izquierdo de la vista frontal representamos la cara izquierda. Y luego a la derecha de la derecha está la vista inferior. Ese es nuestro sistema y así es como nosotros siempre, por lo menos acá en Colombia, siempre interpretamos planos. ¿Sí? Vista superior arriba, vista inferior abajo, derecha a la derecha, izquierda a la izquierda y posterior después de la vista de la derecha. Así supongo que es que ustedes los identifican, los reconocen y los dibujan, quienes ya hayan hecho planos. Y eso está representado por este simbolito. Y este simbolito es un cono truncado, visto por encima y visto por el frente. Entonces él me está mostrando, por el lado, a la derecha, pues estoy viendo la vista derecha de ese cono. Así se ve el cono por encima, así se ve el cono por el lado derecho. Y pues está la representación al lado derecho. ¿Qué pasa con el sistema europeo? El sistema europeo es menos intuitivo, digamos, para nosotros resulta raro, pero si uno lo mira en detalle, funciona. Voy a quitar este momentico y les muestro un objeto con mi cámara. ¿Sí? A ver, este objeto, permítanme un segundito. Ok, voy a dejar de compartir pantalla y voy a poner un momentito la cámara. Ok, listo. Entonces, si por ejemplo estamos viendo este objeto, supongamos que esta es la vista frontal y esta es la vista superior. Si yo giro ese objeto hacia arriba, lo que veo es la cara inferior del objeto. Si giro el objeto hacia abajo, lo que veo es la cara superior. Si giro el objeto hacia la derecha, lo que veo es la cara izquierda del objeto. Y si giro el objeto hacia la izquierda, lo que veo es la cara derecha. Así es como lo interpretan y lo representan entonces en ese sistema europeo. Si esta es la vista frontal, en la parte baja de la vista frontal, abajo de la vista frontal, va a ir la cara superior, mientras que arriba de la vista frontal debería ir la vista inferior. A la derecha de la vista frontal debería ir la vista izquierda y a la izquierda debería ir la vista derecha. Entonces, si bien es un sistema que resulta aparentemente más intuitivo, para nosotros es raro, porque no lo utilizamos de esa manera. Entonces, ¿qué pasa? Y esto lo explico así, trato de ser detallado en la explicación, porque aunque no lo crean, eso es un factor importantísimo a la hora de crear la documentación de un proyecto que se ha modelado. Porque quien interpreta el plano debe saber cómo leer ese plano. Y si ese plano no es claro cómo está representado, pues puede generar serios problemas en la fabricación del modelo. Nosotros estamos hablando de modelado en función de convertir esto en gemelos digitales y puede ser que entonces la planimetría a mí no me interese tanto, pero finalmente por ahora, en algún momento ese modelo tridimensional va a requerir de un juego de documentación para que alguien lo interprete, por ahora. Entonces, bueno, mientras sea así, tendremos que seguir sabiendo dibujar planos. En este caso, entonces, si bien el sistema ANSI, ISO y DIN hacen uso de nuestro sistema métrico internacional, o sea, milímetros, centímetros, metros en las unidades, el único que utiliza el sistema de tercer diedro, que es nuestro sistema americano, es el sistema ANSI. ISO y DIN hacen uso del sistema europeo, del sistema de primer diedro. Entonces, si yo voy a hacer planos aquí para Colombia, selecciono ANSI. Sí o sí selecciono ANSI. Entonces vamos a crear esto. Profe, que pena no volví a compartir. Ah, gracias. Gracias por recordármelo. Ya a esta hora se le olvidan a uno cosas. Gracias. Bueno, entonces... Profe, una preguntita antes claro, de seguir. dime. El ANSI es, digamos, como decir el ISO-E. ISO A. El ISO-A, Ajá, sí, que señor. es el americano. Que es el americano, sí, señor. Sí, porque el ¿Cuál ISO... es el que es el ISO-E? ISO. El que dice ahí ISO, sí. ese utiliza el ISO-E, que es el europeo. Ah, listo. Y lo mismo el DIN. El DIN es el estándar alemán. ¿Sí? El DIN es como el sistema de estandarización alemán, que es mundialmente reconocido, pero también hace uso, para la planimetría, hace uso también del ISO-E, del sistema de primer diedro. Entonces, ya les digo, el único, bueno, sí, no, eso no ha cambiado. El único que hace uso de sistema de tercer diedro y de sistema métrico internacional, o sea, la combinación que aquí en Colombia por lo menos utilizamos es el ANSI.
Es el único de todos los que están ahí. Bueno, yo aquí no me voy a detener mucho a explicarles cómo trabajan los planos. De nuevo, eso está ahí en esos videitos básicos, digamos, eso lo podemos llamar el essential, así lo llaman los gringos a esos cursos donde se enseñan las bases del programa. Es el curso essential no sé qué, pues ahí esos 4 videitos son nuestro essential de Inventor. En este caso entonces simplemente voy a editar la hoja, voy a decirle que quiero trabajar en formato A3, que mide 420 por 297 milímetros, que sea en formato horizontal, que esté ubicado el rótulo en la esquina inferior derecha. Ok, listo. ¿Qué ocurre con estos planos? Yo voy a traer esta platina que está aquí modelada, voy a traer la platina y voy a hacer los planos de esa platina. Entonces yo digo, voy a traer la platinita a escala 2.1, que cabe perfectamente aquí a escala 2.1. Ok, listo. Y hay elementos de esa platina que ya hacen parte del rótulo, como por ejemplo la fecha de hoy. Me dice, esto fue dibujado por... Y aquí aparece Kiko. Kiko es como está llamado el sistema operativo en este equipo. Entonces pues él reconoce ese el nombre del sistema operativo porque yo no puse otro. Pero bueno, eso se puede editar. Fecha, pues aparece la fecha hoy, 29 de noviembre del 2022. Escala. Yo acabo de decirle que quería el plano escala 2.1 porque cabía perfectamente escala 2.1 la platinita en este formato A3. Entonces él ya reconoció que la escala que estoy trabajando es 2.1. Si insertara otro dibujo a otra escala, aquí aparecería varios. Esta es la hoja 1 de 1 porque por ahora solo tengo una hoja. Entonces hay datos que ya están llenos. Pues, ¿qué es lo que vamos a hacer en el día de hoy? Vamos a parametrizar el modelo de tal manera que cuando yo tenga que hacer la documentación de ese modelo, los datos que yo quiera automatizar aparezcan ya en el rótulo sin tener yo que llenarlos. Como por ejemplo, quiero que cuando inserte esta pieza para hacer los planos, en el título aparezca el nombre de la pieza. Y quiero que aparezca el nombre de la pieza determinado por 3 factores. 1, que se llame platina, porque esto es una platina. 2, que me indique las dimensiones, que me diga platina de tanto por tanto. 3, que me indique el número de ranuras que tiene. Entonces que en este caso debería aparecer algo como, creo que esta platina está de 50 por 50, debería aparecer algo como platina 50 por 50, tal vez podría decir 50 milímetros por 50 milímetros, 8 ranuras, por ejemplo, algo así. Quiero que eso aparezca aquí en el título automáticamente. Pero como es un modelo parametrizado, si yo le cambio y le digo, no son 8 ranuras, sino 6, o sea que no sean 4 horizontales, sino 3 horizontales, él inmediatamente cambia aquí también a 6 ranuras y no diga ya 8. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, tengo que insertar ese campo dinámico dentro del rótulo. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, cuando estamos creando un plano en Inventor, dentro de las opciones del plano me dice, tenemos una hoja que tiene un borde, que es este borde que tiene letras y números y una división cada tanto. Ese es el borde. Tenemos, además del borde, nuestro objeto, que es este view, que es este objeto, y aparte tenemos el rótulo, que es este que dice rótulo en formato ANSI largo, porque es este rotulito que está aquí. Ese rótulo uno lo puede editar, lo puede crear, ustedes pueden crear su propio rótulo, poner el logo de su empresa, todo eso está ahí explicado con un poquito más de detalle. Pero digamos que ya, este es el rótulo que yo tengo, lo que voy a hacer es editar ese rótulo. Le voy a dar clic derecho al rótulo y le digo editar definición. Entonces clic derecho aquí al rótulo, editar definición. Listo, aquí están todos los datos que componen ese rótulo. Entonces están como textos, los textos como dibujó, y lo que está entre corchetes es contenido dinámico. Ese contenido dinámico, ¿de dónde lo está extrayendo? De diferentes partes. Por ejemplo, la fecha de creación la extrae del sistema. Este autor lo extrajo del sistema. Este revisado por lo extrae del proyecto, pero es que yo no he puesto absolutamente nada en el proyecto. Este aprobado por, todo esto lo está extrayendo del proyecto, pero pues ahí en el proyecto no hay ningún dato, por eso está vacío. El título, él me dice, estoy extrayendo un título, pero yo en ninguna parte le he puesto título al objeto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a extraer esto no del título, sino de la descripción del objeto. Ya les cuento por qué de la descripción. Entonces voy a borrar este title y voy a crear mi propio texto. Entonces vamos a ir aquí a texto. Cuando le dije que iba a editar el rótulo,
¿sí? Editar definición, recuerden que fue así, clic derecho, editar definición del rótulo. Él me llevó a la cinta Sketch, porque estoy dibujando dentro del rótulo. Y dentro de las opciones del Sketch está el texto. Entonces vamos a ir al texto. Entonces, en el texto lo que voy a hacer es dibujar un área en la que voy a escribir ese texto. Entonces, esa área va a ser, digamos, de aquí hasta acá, sin salirse de la cajita de título. Ok, aquí ya desplegó la ventana de texto. Entonces, esto es un pequeño editor que no es muy difícil de entender. Va a seleccionar fuente, tamaño del texto, características de ese texto, bueno. Pero en este caso, a mí no me interesa escribir un texto. Yo no quiero escribir aquí platina 50 por 50, 8 ranuras. Porque si yo escribo ese texto, pues ese es el texto que queda ahí y ya, eso no es dinámico. Es un texto fijo que queda en el plano. No, yo quiero que sea un texto dinámico. ¿Cómo hacemos? Pues ese texto dinámico puede provenir de varias partes. Entonces vamos a remitirnos a esta lineecita que está aquí abajo. Entonces me dice, ¿usted quiere extraer texto de dónde? Entonces yo puedo extraer texto de las propiedades del objeto, puedo extraer texto de propiedades personalizadas que yo haya creado, puedo extraer texto de las propiedades de este dibujo que estoy haciendo, puedo extraer texto de las propiedades de la hoja que estoy editando, como por ejemplo este texto que decía aquí A3, pues esa es una propiedad de la hoja. Entonces yo puedo extraer texto de ahí, de las propiedades de la hoja. Puedo extraer texto de propiedades, no me acuerdo qué es este prompt, me perdonan ahí, no me acuerdo de esto. Puedo extraer propiedades de una serie de, digamos, de tubos, de estructuras tubulares, porque es que Inventor tiene un módulo para tuberías. Entonces puedo extraer texto de las características de esa tubería. Puedo extraer una propiedad física. Como por ejemplo, si yo quisiera que una casilla de estas dijera material, pues el material es una propiedad física del objeto. O puedo extraer propiedades de la chapa metálica. Si la pieza es una chapa metálica, como por ejemplo el calibre de la chapa metálica, el material de esa chapa metálica, el factor de... se me olvidó ahorita el nombre. Bueno, características específicas de la chapa metálica, pues yo puedo decirle que quiero traer esas características. Entonces en este caso va a ser una característica estándar del modelo. ¿De dónde va a provenir esa característica? ¿Del objeto que estoy enlazando para dibujar o del dibujo actual? No, del objeto. ¿Cuál característica? Entonces aquí aparecen todas las características que puede uno editar en el objeto al modelarlo. En este caso yo quiero traer la descripción. Entonces yo le dije, voy a traer una propiedad estándar del modelo que estoy trayendo para dibujar y va a ser la descripción. La insertamos. Listo, ahí está. La insertamos con este iconito que está al final, esa X. Eso es para insertar el contenido dinámico. Y ya este texto, pues yo ya le puedo dar características. Puedo decirle, quiero que sea un poquito más grande, de 6 milímetros, que tenga esta fuente, que por ejemplo usted está en itálica. Listo. Y ya. Vamos a darle OK. Y ahí quedó el texto dispuesto. Listo. No sé si sea muy grande. Esperemos que no. Entonces, listo. Esto ya es la descripción. Finalizamos el boceto. Para terminar la edición del rótulo, le decimos que sí lo guarde. Y miren lo que aparece aquí. Platina 50 por 58 ranuras. ¿Por qué apareció platina 50 por 58 ranuras? Porque si vamos al objeto y abrimos las propiedades de este objeto, esas propiedades, ¿cuáles son? Eso se llama iProperties. Aquí vamos a ver varios iFeature, iProperties, iAssemble, iPart, en fin, ¿sí? Varias ¿Qué es ese I? I es I, ¿no? Esa I es de inteligente. No es que sean muy inteligentes realmente, todo esto lo sigo controlando yo. Él realmente inteligente no es que sea. Pero digamos que sí es más inteligente que un modelo estándar, porque al momento de parametrizarlo correctamente, la idea es que este modelo pueda cambiar en función de ciertos parámetros. Y pues al hacer eso, le estamos proveyendo cierto nivel de inteligencia al modelo, ¿no? Digamos que esa es la base de este tema de inteligencia artificial, que por lo menos el modelo, la pieza, pueda reaccionar a algo. Eso ya es un factor que entendemos como parte de esa inteligencia. Entonces por eso le ponen I, ¿no? Todo esto es inteligente. Y las propiedades del modelo son propiedades inteligentes porque son propiedades dinámicas que cambian en función de algo. Entonces, ¿dónde encontramos esas propiedades? Las encontramos por un lado aquí en File.
Si vamos a File, dentro del modelo, a la cinta, o bueno, al menú desplegable File, Archivo, en la parte inferior van a encontrar una cosa que dice iProperties. O también las encontramos si damos clic derecho sobre la pieza en el árbol de modelo. Si damos clic derecho, también aquí aparecen las iProperties. Cualquiera de las dos. Clic derecho sobre la pieza en el árbol de modelo y vamos a iProperties, o en File, en el menú File, y vamos a iProperties. En esos iProperties me muestra hartas cosas. Me dice, por un lado, aquí aparece quién dibujó. Este dibujo es, yo lo puedo escribir, ¿no? Yo aquí puedo decir, el autor es el señor Freddy Pérez. Yo no hice el modelo inicial, entonces aparecía ahí Francisco, que fue el que hizo el modelo inicial. Entonces Freddy Pérez, listo. Puedo ponerle título, entonces este es el título, que al otro lado tenía ya insertado el título, pero el modelo no tenía título, entonces por eso no aparecía nada. Puedo poner quién es el administrador del proyecto, qué compañía es esta, en qué categoría está este proyecto, poner palabras clave, ¿no? Si este modelo se va a trabajar en línea, por ejemplo en ese sistema Bolt que nos ofrece Autodesk, pues las palabras clave sirven porque yo quiero encontrar un modelo y puedo poner palabra clave platina o ranura. Entonces quien busque platina, ranura en el sistema, pues va a encontrar este modelo. Entonces uno puede ponerle palabras clave, puede ponerle comentarios al modelo, ¿no? Ideal cuando se está haciendo trabajo entre varios equipos. Entonces uno puede ponerle aquí X comentario para que el resto del equipo lo vea. Del proyecto. Entonces en el proyecto aparecen varios parámetros. Ubicación del archivo, tipo de subtipo del archivo, número de la pieza. ¿Sí? Número de la pieza es otro parámetro que yo puedo aquí llenar. Luego van a entender qué es eso, número de la pieza. Stock, o sea, si hay o no hay esa pieza en almacén. Descripción. Entonces aquí hay un texto. Aquí está un texto. Platina 50 por 58 ranuras. Ya lo había escrito. Por eso apareció allá al otro lado. Pero yo aquí podría ponerle platina 50 milímetros por 50 milímetros con 8 ranuras. ¿Listo? Y le doy a aplicar, cierro, y cuando nos vamos a la pieza, al plano, pues miren lo que apareció aquí. Platina 50 milímetros por 50 milímetros con 8 ranuras. Sí, entonces este texto ya es dinámico y depende de lo que yo ponga en la pieza. Pero entonces, ¿cuál es la intención? Igual esto, si yo tengo que estarlo escribiendo, pues también me va a generar tiempo más o menos como si lo tuviera que escribir en el rótulo. O sea que como que ahorrarme tiempo, más bien de pronto me ayuda a ordenar el trabajo, ¿sí? Porque pues entonces cuando inserto la pieza automáticamente me aparece el título allá o el texto allá y yo digo, bueno, yo no me tengo que preocupar por saber si ese es el nombre o si estoy escribiéndolo bien o no, bueno, porque pues ese ya proviene del modelo y yo ya me preocupé por escribirlo bien y todo en el modelo, pero igual, si algo cambia, si yo le digo no sean 4 ranuras, sino sean 3, entonces yo le digo aquí no, quiero que esto sean 3 ranuras. Entonces ahora son 6. Entonces me toca entrar a iProperties y decirle ahora no, ahora usted ya no es de 8 ranuras, sino que es de 6 ranuras. Entonces, ¿cuál es la intención ahora? La intención es que esa propiedad también se parametrice, que también dependa de lo que ocurra con el modelo, que si yo cambio a 6 ranuras, él entienda y cambie a 6 ranuras. ¿Cómo vamos a hacer entonces eso? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o...? No sé, por ahí me pareció oír una manita. No sé si alguien levantó la mano. No, hasta aquí todo va más o menos bien. Bueno, ya saben, si surge alguna pregunta en el desarrollo del ejercicio, simplemente activen su micrófono y me preguntan. No hay inconveniente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Resulta que en este caso tenemos que crear algunos parámetros propios. ¿Sí? Vamos a crear algunos parámetros propios. Voy a eliminar este. Listo. Y ya, con esto. Entonces, bueno, tenemos que crear algunos parámetros propios. Por lo menos un parámetro propio. ¿Cuál? El que me indique el número total de ranuras. Porque hasta ahora, hasta donde habíamos hecho, aparte de que yo agregué estos dos parámetros para poder ubicar las perforaciones, yo ya dije, el ejercicio inicialmente se había planteado de otra manera.
No se había planteado como que la distancia libre se distribuya a los lados y entre ranuras completa, sino que estaba planteado para que haya una distancia fija aquí, una distancia fija aquí, y solamente la distancia libre se distribuye entre las ranuritas, pero a los laterales no es dinámica, es una distancia fija. Yo les cambié a ustedes el ejercicio, el que ya logró Yuri muy bien, entonces les dije si se podía y bien. Pero para poderlo hacer como yo lo quería hacer, pues inicialmente, ¿no? Antes tenía que crear estos dos parámetros que ya están ahí creados. Listo, para establecer esa distancia inicial entre piezas. Entonces, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Pues tengo que crear un parámetro que me permita calcular el total de ranuras, que obviamente va a ser la cantidad de ranuras en X por la cantidad de ranuras en Y. Simplemente necesito eso. Entonces voy a crear un parámetro numérico que se llame total ranuras, total ranuras, que va a ser un parámetro que va a contener el número de ranuras en X, esa va a ser su operación, y va a decir que esto es igual a número de ranuras en X por el número de ranuras en Y. Perdón, ¿por qué? Lista de parámetros, número de ranuras en X por lista de parámetros, número de ranuras en Y. Damos enter. ¿Y qué apareció? Aparecieron 60 ranuras. Sí, ese es el valor que me está dando, 60 ranuras. ¿Por qué 60 ranuras? No son 60, son Porque serían 6. sumadas, porque es el número de ranuras, no digamos el número de filas por las columnas. Sí, pero seguirían siendo 6 porque tenemos tres columnitas por dos filas. ¿Por qué creen que apareció 60 y no 6? Esto es 3 por 2 y apareció 60. ¿Por qué será? ¿Qué se les ocurre que pueda que pueda estar pasando mal ahí? Profe, por las unidades, ¿no? Las unidades, sí señor. Por las unidades. Resulta que esto está en milímetros. Entonces el que está calculando, él está calculando es incluyendo unos tamaños ahí, bueno, o sea, no es la unidad correcta, porque además yo estoy multiplicando dos factores que tienen como unidad sin unidad, UL. Ambos tienen como unidad UL y en el resultado final estoy utilizando como unidad los milímetros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar la unidad. Entonces le decimos a esto que su unidad no es milímetros, sino sin unidad, unitless. Ok, y al cambiar eso, miren que ahora sí dice 6. Listo, ya dice 6. Entonces ya tenemos un parámetro que nos va a proveer ese dato del número total de ranuras. Listo, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Resulta que estos cuadritos tienen digamos, estos parámetros tienen dos cuadritos que no hemos mencionado para nada, que se llaman clave y exportar. Lo de clave lo vamos a entender cuando veamos piezas inteligentes, o sea, iParts, porque ahí vamos a ver qué es lo que afecta en el modelo cuando yo digo que uno de estos parámetros es clave o no. Por ahora, dentro de lo que hemos visto, lo único en lo que afecta que sea clave o no es para los filtros, porque entre los filtros está como filtro cuáles son los parámetros clave. Entonces, si yo aquí filtro a los parámetros clave, solo me muestra los dos que tienen esa casillita activada. Estos dos. Puede ser útil si yo tengo una lista muy larga de parámetros, muy larga. He renombrado varios y no quiero verlos todos, digamos, no son todos los que yo voy a estar controlando. En esta pieza básicamente, supongamos que la longitud no cambiara, que la pieza siempre fuera de 50 por 50 y lo único que yo tengo que estar cambiando es el número de ranuras en X y Y. Entonces yo podría decirle, no, ¿sabe qué? Quiero que solamente número de ranuras en X y número de ranuras en Y sean clave. Listo, solo esos dos. Y entonces así yo mantengo esto con el filtro de clave y son los únicos parámetros que me aparecen cuando entre a editar esto. Y ya, me ahorro tener que buscarlos. Pero no es la única utilidad de que sean clave. Repito, esto lo vamos a entender con claridad cuando veamos piezas inteligentes. Y luego está una ranurita o una casillita que dice exportar. En este caso, este exportar es el que me va a permitir que el programa entienda que necesita tomar este dato y otro
para poder generar ese nombre de manera dinámica. ¿Qué datos necesita? Lo que yo quiero es que en esa descripción aparezcan platina, la dimensión, 50 milímetros por 50 milímetros, con tantas ranuras. Entonces, ¿cuáles son los datos, los parámetros que yo necesito para hacer eso? La longitud, el grosor, o aquí renombrados como base y altura, y el número total de ranuras. Entonces, esos tres datos necesito que se exporten. Exportamos longitud base, exportamos, L base, L altura y exportamos total ranuras. Esos tres parámetros se van a exportar. Y voy a hacer clave también este parámetro solamente para poderlos filtrar. Y ya, por ahora, repito. Esos son los tres parámetros que necesitamos. Le vamos a dar a esto listo. Tenemos que acordarnos de exportar, si no, no nos va a funcionar el ejercicio. Hecho. ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces nos vamos a ir a nuestras propiedades, a nuestros iProperties. Listo. Y dentro de proyecto, entonces en la descripción, vamos a eliminar este texto y vamos a poner lo siguiente. Vamos a indicar que el nombre va a empezar por un igual. Igual. Al decirle que el nombre va a empezar por un igual, yo estoy indicando que este nombre no va a ser un texto, que va a ser una función, que va a hacer o va a extraer datos de algo. Primero voy a poner el texto, voy a decir que esto es una platina. Luego damos un espacio, porque si no hay espacios, el texto va a quedar pegado. Y luego de eso abrimos corchete angular, y entre corchete angular vamos a tomar el nombre exacto del parámetro. Tengan en cuenta que eso tal vez yo no lo había mencionado, no recuerdo realmente si lo mencioné o no. Yo les había dicho, por ejemplo, que esos nombres no pueden tener espacio en blanco, no pueden tener caracteres especiales, etcétera. Cuando nombren un parámetro, el nombre, si lo van a llamar en algún lado, ese nombre tiene que ser exacto, incluyendo altas y bajas. Si por ejemplo aquí la L es mayúscula, que la L en este parámetro está en mayúscula, debo ponerla en mayúscula. Si pongo L minúscula, él no lo va a entender. Entonces, diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Entonces yo aquí pongo L base, cierro corchete angular, voy a darle sin espacio, por, abro corchete angular, L-altura, cierro corchete angular, voy a dar espacio y voy a decir que con, y ahí voy a tomar el número de ranuras. Entonces con espacio, abro corchete angular y ahí iría total ranuras, cierro corchete angular, espacio, ranuras. En minúsculas, ranuras no tendría que ir en mayúsculas. Con tantas ranuras. Enter. Y entonces miren lo que apareció. Platina 50 milímetros por 50,000 milímetros por 50,000 milímetros con 6,00 UL ranuras. Y al final apareció un f de x, una función. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que por un lado, efectivamente nos reconoció la función como la planteamos, porque yo puse fue longitud base, puse la x, longitud altura, luego escribí la palabra con, y este 6UL yo no lo puse, no puse total ranuras, y al final puse ranuras. Entonces, la función fue reconocida exactamente. Si yo quiero ver la función y no el resultado final, puedo hacer clic aquí en el fx, y entonces me muestra la función por si la necesito editar. Y si quiero ya ver el resultado, vuelvo a hacer clic en fx y veo el resultado. Entonces ya por un lado logramos el objetivo. Apliquemos esto, cerrar, guardemos, y si vamos entonces a nuestro plano, aparece como está ahí. Platina 50,000 milímetros por 50,000 milímetros con 6,00 UL ranuras. Listo. Ahora tengo que editar eso para que cambie cositas, ¿no? Porque aquí el formato no es el mejor, pero ya esto es dinámico. Si yo cambio aquí a 8 ranuras o a 10 ranuras o a lo que sea, entonces voy a decirle, no, yo ya no quiero, veamos aquí los renombrados, yo ya no quiero que sean 2 ranuras, 3, perdón, en X, sino que sean 5, hecho, y guardo. Solo haciendo eso, aquí ya debe decir
10 ranuras. ¿Sí? Solo haciendo eso. Entonces ya hemos parametrizado el dato para extraerlo para la documentación. Y no solo para la documentación, esa información también puede ser útil para programar cosas posteriormente. Inventor nos permite hasta hacer, por ejemplo, presupuestos, porque yo puedo agregarle aquí a los materiales costos. Entonces yo puedo decirle, por decir algo, esto quiero que tenga material en aluminio aluminio de tal tipo, y decir, ese aluminio me lo provee la empresa tal, y tiene un costo de tanto por, ahí se establece, por área, tanto por peso, tanto por... Y el programa sería capaz de crearme una tabla de costos en la que me diga, bueno, entonces esa platina a usted le va a valer, por lo menos en cuanto a materia prima, le va a valer tanto, ¿sí? Por ejemplo. Y se pueden agregar varios módulos. Y como podemos programar, si uno sabe Visual Basic, puede crear una tabla de costos entera que se vaya modificando a medida que uno va modificando el modelo. Entonces me puede incluso aparecer la tablita, he visto el ejercicio así, montan la tablita aquí al lado, dinámica, van modelando y aquí abajo les va apareciendo el valor, cuánto va a valer esa pieza al final de cuentas, ¿sí? Todo se va modificando, entonces pues el que sepa programar en Visual y sepa usar Inventor puede hacer maravillas. Entonces bueno, voy a dejar esto en 4 porque esas 5 ya se juntaron demasiado. Hecho, y dejémoslo en 8 ranuras. Guardemos, entonces ya sabemos que el planito ya va a decir 8 ranuras. ¿Qué es lo que viene ahora? Pues editar un poco el formato de esto porque no quiero que aparezcan esos ceros. La unidad me parece bien en milímetros, pero está terrible con las unidades en el número de ranuras, con el UL. Entonces vamos a editar esos textos. Entonces vámonos a los parámetros. Voy a volver a decirle que me filtre solo los parámetros clave. Para modificar eso, lo que vamos a hacer es modificar el formato del parámetro. Los parámetros tienen formato. Entonces, si yo selecciono este parámetro, longitud base, y damos clic derecho aquí en el botoncito exportar, damos clic derecho, aquí aparece algo que dice Custom Property Format, formato personalizado de propiedades. Entonces vamos a hacer clic ahí. Y él me abre esta ventanita, en la que me dice, bueno, ¿de qué tipo va a salir finalmente ese dato? Entonces esto puede ser tipo texto o tipo número. Que sea tipo texto, no importa. Está bien porque yo lo necesito como texto en el plano. Entonces que el dato final salga como texto está bien. ¿Cuáles son las unidades en las que este texto se va a expresar? Entonces pues son las unidades del modelo, las que están en el parámetro, ¿no? Pues milímetros. Ok, eso está bien. ¿En qué formato? Decimal o, pues yo no estoy utilizando un formato distinto, eso depende de la estructura seleccionada inicialmente para modelar la pieza. Estoy en formato métrico internacional, pues esto está en decimales. ¿Con qué precisión? ¿Cuántos ceros? Pues como está en 3 ceros, en 3 decimales, perdón, por eso es que pone el 50,0000. Yo puedo decirle aquí no con 2 decimales, entonces queda el 50,00. Pero realmente no me importa si sean 2, 3 o 4, lo que yo quiero es que quite esos ceros. Yo quiero que aparezca 50, solito. Entonces me aparecen aquí unas opciones. Eliminar los ceros al principio y al final. Entonces esto me permite eliminar los ceros al principio. Aquí no hay ceros al principio, eso sería si fuera 0,4 ¿sí? Pero pues no hay ceros inicialmente, no en este modelo específicamente, entonces no importa, y eliminar los ceros al final. Entonces por ejemplo, esto ya me ayudaría, porque yo podría decirle, quíteme los ceros aquí al final, y él ya elimina esos 2 ceros, entonces ya me quedaría 50 milímetros, aquí me está previsualizando exactamente. Si yo quiero solo editar el formato de este parámetro, le doy OK y listo, ya quedó. Si quiero que se le aplique el mismo formato a todos los demás parámetros que tengan la condición igual, que tengan las mismas condiciones, o sea, que sean textos, cuya unidad sea milímetros, etcétera, etcétera, puedo activar esta opción, aplicar a parámetros existentes comparables, o sea, que tengan los mismos parámetros. Le doy OK y él va a asumir el mismo formato para los demás. En este caso no estoy seguro si lo asumiría para ranuras, porque en ranuras la unidad es distinta, pero también es de texto. Entonces creo que lo aplicaría también a ranuras por ser de texto. Hagamos la prueba. Entonces le activo aplicar los parámetros aplicar a parámetros existentes comparables. Le damos OK. Listo. Y vamos a ver qué pasó entonces, por ejemplo, con longitud-altura. Clic derecho,
Custom Property Format y está igual, miren, 50 milímetros. Eliminó los ceros al final. Ahora, ¿por qué me estaba eliminando? Me está mostrando las unidades, sí, correcto. Ok, pero ¿qué pasó con el número total de ranuras? Vamos a ver, clic derecho, Custom Property Format, aquí no lo hizo. Sí, efectivamente, al ser una unidad distinta no la asumió como comparable. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo quiero quitar esos ceros al inicio y al final, y tampoco quiero que me aparezcan las unidades. ¿Sí? SUL, entonces quito este units string, esas las unidades, que muestre las unidades, no, que no las muestre. Entonces ya este parámetro al exportarse, se va a exportar solo el 8, sin unidades, sin ceros, nada. Ok, listo, quedó. Tenemos sin decimales, sin decimales, sí, correcto, solo enteros, pero con la unidad. Y solo enteros sin la unidad. Ya le damos a esto hecho, guardamos, y si vamos entonces a nuestro archivo de plano, ya quedó. Platina 50 milímetros por 50 milímetros con 8 ranuras. Ya quitó el UL, quitó el coma 000, etcétera, etcétera. Entonces así configuramos esos parámetros para poderlos exportar posteriormente como datos para la documentación del proyecto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aclaración? ¿Sí fue claro? ¿No fue claro? ¿Alguna duda? No, estamos claros. Bueno, ok. Bien, ¿con qué seguimos? Ok, sigamos con iFeatures. Entonces, bueno, cerremos ya esto. Este plano no lo voy a guardar, no lo necesitamos. Esta pieza la voy a cerrar. Ok, ya está guardada. Ahora me acordé. Había quedado un tema pendiente, no me lo recordaron. Enlazar datos del modelo, parámetros del modelo, a una hoja de cálculo en Excel. Eso nos hizo falta ayer, no lo terminamos, tenemos que hacer ver ese pequeño temita. Entonces, bueno, veamos. Entonces, veamos este. Ok, parámetros. Abramos este. Listo, este archivo, que es similar, igual al modelo que hice ayer en el ejercicio, para mostrarle los parámetros enlazados entre archivos de Inventor. Sí, este fue el que trabajó. Bueno, no es este específicamente, pero pues es un modelo similar a ese. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este modelo? Vamos a ir a nuestros parámetros. Digámosle que nos muestre todos los parámetros. Y voy a borrar esto. Ok. Y bueno, aquí me van a quedar estos parámetros como parámetros personalizados porque ya no los puedo cambiar. Ahí van a quedar. Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a hacer que esos parámetros del diámetro de esta pieza, el diámetro de esta, la distancia de centro a centro, el ángulo entre los bracitos de la horquilla, todo eso se edite a partir de una hoja de cálculo en Excel. Entonces, por aquí está la hoja de cálculo en Excel. Entonces, busquemos esa hoja de cálculo. Entonces, esa hoja de cálculo está por aquí en este archivo. Ok, aquí tenemos nuestra hojita de cálculo. Entonces, abramos la hoja de cálculo en Excel. Bien, es esta. Esta hoja de cálculo nos va a permitir controlar los parámetros que queremos en el modelo. ¿Cómo funciona esta hoja de cálculo? Hay 3 columnas que son inapelables. Este texto no importa. Este texto realmente no importa. Esto solamente lo pongo yo para saber qué es lo que va a ir en cada columna. Entonces, una identificación, definición para saber que pues aquí debo escribir el nombre del parámetro, valor y unidad.
Esta identificación también es personal, eso solamente es para organizar un poquito esos parámetros, ¿no? Decir, bueno, este es el parámetro 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4, este es el 5 y el 6, y además porque está este esquema creado aquí. Este esquema es un planito de la pieza, en el que yo estoy diciendo, en el que yo estoy diciendo, bueno, el parámetro 1 va a controlar este ángulo. El parámetro 2 va a controlar este diámetro. El parámetro 3 va a controlar el grosor de esta parte de la pieza. El parámetro 4 va a controlar este diámetro del centro, el 5 va a controlar esta distancia y el 6 va a controlar esta distancia. Entonces, esto es personal, de nuevo. Entonces, ni los títulos, ni estos números, ni esta imagen importan realmente, ¿sí? Esos son datos propios para entender el modelo. Lo que realmente importa es esto. ¿Y esto qué contiene? Primero, la primera columna debe tener el nombre del parámetro. Ese nombre del parámetro tiene que cumplir las mismas condiciones que habíamos especificado anteriormente. Por ejemplo, aquí tenemos un error y es que puse tildes. Eso puede ser un error porque esas tildes pueden ser un problema si vamos a programar usando estos parámetros, porque en Visual la tilde puede generar errores, ¿sí? Digamos que el lenguaje actualmente está lo suficientemente desarrollado para entender cuando he creado un parámetro. No sé si de ustedes aquí alguien sabe programar, perdón la pregunta, ¿alguien sabe programar? ¿O conoce algún lenguaje de programación más o menos bien? Sería como, no sé, HTML, CSS, ¿sí? Eh, O más. Pues CSS y HTML son lenguajes de maquetación, no son lenguajes propiamente de programación. Pero si conoces eso, ¿sabes de Java o de JavaScript? Ah, sí, JavaScript. JavaScript, ese sí es un lenguaje de programación. ¿Lo conoces más o menos bien? Sí, aunque más conozco es programación, pero de electrónica, como C Ah, pero y sí, eso. si sabes de C. En ese lenguaje se reconocen las palabras como tilde, con tildes, como nombres de función, por ejemplo, o nombre de variable. No, casi ninguno. Casi siempre es en lenguaje en inglés y no usan así ese tipo de caracteres. Sí. Sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, Visual Basic, que es en el que programaríamos aquí, hasta donde tengo entendido, yo aquí me puedo estar equivocando, pero hasta donde tengo entendido, si yo voy a usar, por ejemplo, como nombre de variable, porque es que en el lenguaje uno tiene que establecer funciones y definir variables, y esa definición de variables es darle nombres. O sea, eso que aquí llamamos parámetros, en programación se llaman variables. Los nombres de variables uno mismo los escribe. Hasta donde sé, por ejemplo, en Visual, él sí recibe como nombre de variable palabras con tilde. Pero, repito, puedo estar equivocándome, ¿sí? Es hasta donde yo tengo entendido. Pero mejor para evitarnos problemas, porque entonces de pronto Inventor se asocia con X casa y entonces cambian el lenguaje de programación, que eso pasó por ejemplo con AutoCAD, cambian el lenguaje de programación de Visual a C++ o a C Sharp o a PHP o qué sé yo, otro lenguaje, y entonces ya no me recibe palabras con tilde, entonces mejor evitemos las tildes. Entonces yo aquí mejor quito las tildes. Por ponerse uno de correcto en el idioma. Listo. Entonces, ok, quedó como ángulo de abertura, diámetro eje guía, espesor base, diámetro eje, distancia guía fija, distancia guía pivotante. Listo. Esos son los nombres de los parámetros. Luego viene el valor. Entonces, ¿qué valor le voy a dar a cada uno de esos parámetros? Y posteriormente, importantísimo, definir la unidad. Y esa unidad debe corresponder al idioma en el que se encuentra el programa. Por ejemplo, en este caso, que tengo el programa en inglés, los grados está como deg. Si tuviera el programa en español, pondría ahí grad. O si tuviera, no sé, sin unidad, en inglés debería poner el UL, pero en español debería poner SU, sin unidad. Entonces, bueno, hay que saber para qué idioma tengo que establecer esas unidades. Entonces, listo, vamos a guardar este archivo. Entonces, ahora voy a vincular ese archivo con el archivo de Inventor. Entonces, igual que hicimos el día de ayer con el archivo
con los otros archivos, ¿no? Porque fue lo que hicimos ayer, lo vinculamos con otro archivo de Inventor, con otro archivo de pieza, inicialmente con otra pieza que tenía parámetros y luego lo hicimos con un archivo sin modelo alguno, pero que contenía los parámetros. Ahora lo vamos a enlazar a nuestro archivo de Excel, perdónenme, a nuestro archivo de Excel. ¿Cómo vamos a hacer entonces? Igual, abrimos el editor de parámetros o el gestor de parámetros, vamos a este botoncito llamado link o enlazar, hacemos clic en él me dice qué es lo que usted quiere enlazar y en este caso yo le digo que voy a enlazar una hoja de Excel, un archivo de Excel. Él inicialmente va a buscar en la misma carpeta en la que está el archivo, por consiguiente ya me abrió la carpeta donde tengo guardado el archivito de Excel, selecciono el archivo de Excel, miren, hasta el archivo le puse tilde, parámetros. Entonces, bueno, selecciono el archivo de Excel y abrimos. Ok, y aquí ya está enlazado el archivo, pero no hay parámetros. ¿Por qué no hay parámetros? Porque cuando estaba enlazando, en el momento que enlacé el archivo, seleccioné el archivo, había una casillita que no vi, que no toqué, que decía celda inicial. ¿Dónde empiezan los parámetros de este archivo de Excel? Porque no necesariamente tendrían que empezar en la primera casilla, que sería la A1. ¿Dónde empiezan entonces los parámetros en este archivo de Excel? ¿En qué celda? En la B3. No. C4. En C4. ¿Por qué no B3? Porque esto no importa, esto es mío. ¿Sí? Que fue lo que les conté hace un momento. Estos textos de arriba son míos, solamente los puse para saber qué va en cada columna. Esta columna, los datos de esta columna no importan, porque esto solamente lo puse para entender qué controla en la pieza por estos códigos. Entonces esto y esto no interesa. Realmente los datos que nos interesan empiezan en C4. Repito, los datos importantes son nombre del parámetro, valor para ese parámetro y unidad para ese parámetro, nada más. Entonces esto empieza en C4. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya lo enlacé mal. Listo, lo podría borrar, podría darle aquí clic derecho, borrar carpeta y volver a enlazar. O puedo decirle con clic derecho que quiero editar la celda de inicio. Edit Start Cell. Entonces vamos a editar la celda en la que empieza los parámetros. Clic derecho, editar celda de inicio. ¿Cuál es la celda de inicio? La C4. Aceptamos y miren, ya aparecieron los parámetros. Distancia guía fija, distancia guía pivotante, ángulo de abertura, diámetro eje guía. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo que hicimos el día de ayer. Vamos a enlazar cada parámetro con el parámetro correspondiente en la hoja de cálculo. Entonces, ángulo de abertura será, vamos a hacer clic acá, lista de parámetros y ya ahí aparecen los parámetros de nuestra hoja de cálculo. Entonces, el ángulo de abertura se llama ángulo de abertura. Sin tilde. ¿Dónde está ángulo de abertura? Aquí está. Ángulo de abertura sin tilde. Listo. La altura base, SH base, es el espesor base. ¿Dónde está eso? No está. ¿Por qué no estás? ¿Por qué no estás? ¿Por qué no estás? Aquí tengo 6 parámetros. Espesor base. Aquí está espesor base. Bueno, tenemos un problema y es que ya había un parámetro llamado igual y él no lo trajo, no lo reemplaza. Bueno, está bien que haya ocurrido pues el inconveniente para poder entonces explicar esa parte. Si yo ya tengo un parámetro con el mismo nombre en el archivo, él no lo reemplaza. Me deja el parámetro personalizado. ¿Por qué está este parámetro personalizado? Este realmente yo no lo creé. Es que este archivo yo ya lo he usado varias veces para explicar esto y por consiguiente varias veces ya lo he enlazado a Excel. ¿Qué pasa cuando yo le digo, no, usted ya no lo necesito, yo ya no quiero que usted esté aquí y borro la carpeta? Él borra la carpeta, sí, pero los parámetros que estaban enlazados, él ya no va a saber. Entonces, ¿yo qué hago con ese parámetro? O sea, ya no está enlazado, pero ¿y qué hago con él? Pues convierte los parámetros que había traído del archivo de Excel, los convierte en parámetros personalizados y lo deja como parámetro personalizado. Problema entonces que como tiene el mismo nombre que tenía antes, no lo cambié. Yo cambié fue estos porque les quité las tildes.
¿sí? Al quitarle las tildes, por eso los identificó, son distintos, este no. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues cambiémosle el nombre en Excel. ¿Sí? Es una opción. O la otra es eliminarlo de aquí y entonces decirle que este H base pues tenga un valor, por ejemplo, ponerle aquí 5 milímetros y puedo borrar este. Entonces yo ya puedo quitar este parámetro. Podría seleccionar ese parámetro, clic derecho y borrarlo. Y entonces podría actualizar aquí. ¿Sí? Aceptemos y ya lo trajo, miren, ya trajo espesor base. Porque ya no está. ¿Sí? Entonces yo ya le puedo decir, bueno, entonces usted se enlaza. O voy a la hoja de Excel, que creo que me resulta más rápido, ir a la hoja de Excel y cambiar el nombre. Entonces, por ejemplo, este diámetro eje, que no lo llevó, es el 4, es este. Entonces voy a ponerle diámetro eje principal, o eje P, o cualquier cosa, eje P, eje prin, pongámosle. Listo. Guardamos. Vamos a Inventor. Y vuelvo a decirle que otra vez me enlace desde la celda C4 y ya lo trajo, diámetro eje prin. Entonces ya están los 6 parámetros, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya están los 6 parámetros de Excel. Entonces ahora sí los puedo enlazar. Entonces digámosle a esto que HDIS es distancia, no mentiras. Sí. HDIS eje guía es distancia a guía fija. Entonces vamos a decirle lista de parámetros. Usted es distancia a guía fija sin tilde. Ok. H diámetro eje es el diámetro del eje, pues el diámetro del eje principal. Entonces le decimos lista de parámetros, diámetro eje prin. ¿Dónde está diámetro eje prin? Aquí está, diámetro eje prin. Diámetro eje guía es diámetro eje guías con tilde porque fue como quedó el parámetro personalizado. Entonces lo vamos a enlazar al que no tiene tilde. Diámetro eje guías sin tilde. Distancia eje guía izquierda, esa es distancia a guía pivotante, lo mismo pero el que no tiene tilde. Distancia a guía pivotante, el que no tiene tilde. D5, bueno, esto es una operación que no estamos tocando ahorita. Ángulo de abertura, cambia ángulo de abertura sin tilde, ya está en el que es. Altura base, entonces altura base cambió a distancia, no, es la quité, ¿no? Es este espesor base, sí, es espesor base. Entonces este H base es igual a espesor base. A espesor base. ¿Y qué otro? No, los demás. Está diámetro eje guías. Diámetro eje guías. Ok. Este lo tenemos aquí. Sí, diámetro eje guías. No, pero esta es la altura. No, esto es la altura. No. Estos no los tenemos enlazados a Excel. Esa es esta alturita que está aquí. Es la altura de esto, ¿sí? La altura esta completa. Porque esta solo es la altura de la base. Y esto otro es lo que sobresalen esas tres perforaciones. Como el refuerzo de esas 3 perforaciones. Y eso no lo tengo aquí enlazado a Excel. Entonces lo vamos a dejar así. Ahí tiene una distancia, se la vamos a dejar. Listo, entonces ya podemos actualizar. Aquí hay una cosa que olvidé. Yo no me acuerdo realmente cómo se hace. Esto se puede purgar. ¿Sí? Purgar es que si yo he creado varios parámetros personalizados y finalmente no los utilizo, pues él los elimine automáticamente. Pero la verdad, no me acuerdo cómo se purga. Me toca buscarlo porque me olvidé cómo se hace. Pero bueno, hay una manera de eliminar lo que no esté usando aquí dentro de la lista de pues aquí está. Abajo, Mírenlo, aquí está. Sí, ahí estaba abierto, visible, bien grande. Purgar. Entonces me dice, esto no se está utilizando. ¿Lo quiere purgar? Sí a todo. Ok. Listo ya. Ahora sí ya quedó. Ya quedó listo. Ok, entonces lo tenemos hecho. Y tenemos enlazado esto a nuestra hoja de Excel. Entonces comprobemos. ¿Qué pasa si en la hoja de Excel cambiamos el ángulo de 120 grados a, por ejemplo, 160 grados? Y guardamos. Vamos al modelo. El modelo no se actualiza automáticamente. Ese problema sí tiene este enlace. Se va a actualizar, pero no lo hace de forma automática. Me toca actualizar el modelo.
Entonces vamos a la cinta de acceso rápido, aparece este rayito, cuando ustedes vean ese rayito naranja es que el archivo no se ha actualizado, entonces lo actualizamos y listo, cambió efectivamente el ángulo, o sea, se enlazó correctamente. Cambiemos el diámetro de el número 2, el de estos dos laterales, que no sea 20 sino que sea 15 milímetros. Entonces cambiamos, actualizamos y efectivamente las dos cambiaron a 15 milímetros. Entonces ya sabemos la altura base, que es el número 3, el espesor base que está en 5 milímetros. Pasemos a 3 milímetros, guardemos, actualicemos. Ay, perdón, salvé. Actualicemos. ¿Sí cambió? No me fijé. Tal vez no. Mire, miramos. Tools, medir, de aquí acá, 5 milímetros, ese no está bien enlazado. Ok, ¿cómo se llama aquí? Espesor base. Esa es... Ah, es que no lo enlacé aquí, miren, este, espesor base. Lista de parámetros, espesor base. Hecho. Ahora sí cambió a 3 milímetros. Listo, muy bien. Entonces, bueno, ya quedó correctamente enlazado. Distancias 5 y 6, distancia guía y distancia guía pivotante. Entonces cambiemos esto, que sean... ¿Cuánto le ponemos? Pongámosle 70 y 70. Entonces 70 y 70. Guardemos. Actualicemos. Y bien, 70, creo que sí, las dos. Sí parece simétrica. No parece simétrica. Veamos aquí distancia de esto a esto. No, esta no está enlazada correctamente. Esta distancia está mal. Está en 80. Distancia de aquí a acá, 80. Sí, esa no está enlazada bien. Entonces, bueno, ahí uno comprueba, ¿no? Pero fue error ahí de nombres y por lo que he trabajado el archivo tantas veces, entonces ya ahí resulta confuso ver cuál es el parámetro que estaba, cuál es el que estoy enlazando. Obviamente si el archivo está en limpio, pues es mucho más fácil, ¿no? Mucho más sencillo porque no voy a tener parámetros personalizados. Solamente voy a... Así miren, ahí está, distancia guía pivotante estaba todavía. Entonces solamente voy a tener mis parámetros iniciales y los parámetros que traigo de Excel. Entonces pues no va a haber campo a la confusión como aquí. Pero bueno, creo que con eso lo dejamos más o menos claro. Si es claro o surge alguna pregunta, alguna duda. ¿No? ¿Está Profe, bien? yo sí tengo una duda. Claro, dime. Ese archivo de Excel, es que como que me perdí esa parte. ¿Ese archivo de Excel ya lo tenía abierto o usted lo generó desde el Inventor? No, lo creé inicialmente. Ya estaba creado. ¿Sí? Ya este Ah, archivo estaba listo. creado. O sea, lo que hizo fue enlazarlo. Lo que hice fue enlazarlo, exactamente. Pero el archivo ya estaba creado anteriormente. Ah, listo, profe. ¿Sí? Entonces, sí, buena pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué digo buena pregunta para quienes no tienen, digamos, no tienen conocimiento acerca de ese trabajo entre las dos herramientas? Resulta que, y eso lo vamos a ver en la sesión del día jueves, que vamos a empezar a hablar de iParts. Resulta que uno aquí puede crear la hoja de cálculo desde Inventor. ¿Sí? Puede crear y editar los parámetros desde hoja de cálculo creada desde Inventor, no creada por fuera. ¿Sí? Entonces yo puedo aquí crear, no aquí, ¿no? En este caso no, pero lo vamos a ver en otras opciones que nos aparecerán por aquí en el árbol de modelo. Entonces sí cabe la pregunta de si uno genera el archivo desde Inventor o lo hace afuera. Este es un archivo externo. Esto no surgió de Inventor, lo creé yo por mi cuenta en Excel y simplemente lo vinculé y ya. Entonces, luego vamos a ver cómo es la comunicación al contrario. Cómo desde Inventor creo la hoja de cálculo. Y vamos a ver, o espero poderles mostrar cómo es esa doble comunicación, porque ayer me hacían la pregunta. Entonces, listo, yo ya puedo modificar desde Excel a Inventor. Y lo contrario, y si yo edito aquí el valor, ¿sí? Si yo edito aquí el valor, pues veamos qué ocurre. Si yo aquí cambio estos 160 grados, pues aquí tengo un problema. Esto no es editable. ¿Sí? Este, ¿lo puedo editar? No. ¿Este lo puedo editar? No, no lo puedo editar. Entonces no puedo
editar en Inventor un parámetro enlazado desde un archivo externo, pero vamos a ver posteriormente que sí hay un método para que eso ocurra. Entonces que yo pueda editar acá y eso cambie la hoja de cálculo. Pero esas serán hojas de cálculo que no están enlazadas, sino que están embebidas en el archivo. Ah, bueno, porque eso me lleva a aclarar algo. Esta hoja de cálculo no hace parte del archivo de Inventor. Si ustedes tuvieran que enviarle esto a alguien para trabajar, tendrían que enviarle el archivo de Inventor y la hoja de cálculo, el archivo de Excel, los dos juntos. No pueden, si envían solo el archivo de Inventor, no va a funcionar, ¿sí? Porque él no va a encontrar de dónde extraer los parámetros. Entonces no va a entender. Va a abrir el modelo, seguramente lo abre porque él ya tiene unos datos con los cuales trabajar, pero no sería editable porque todo esto se está editando desde la hoja de cálculo. Al no estar la hoja de cálculo no tendría cómo modificar la pieza. Entonces los dos archivos son independientes, pero se deben mantener siempre juntos para que funcione esto. Otra cosa es si la hoja de cálculo hiciera parte del archivo de Inventor, cosa que repito sí vamos a ver más adelante. Bueno, creo que la sesión de hoy la vamos a dejar cortita porque quiero pasar ya con iParts, pero no quiero dejar el tema a medias porque resultaría confuso. ¿Sí? Confuso hablar de cómo crear un iPart y dejarlo a la mitad para el día jueves. Entonces más bien el jueves vamos a abordar ese tema desde cero. Así que por hoy terminamos. ¿Alguna pregunta, alguna aclaración, comentario? Profe, yo tengo una inquietud. Señora. Nosotros, respecto al entregable, ¿nosotros vamos haciendo un modelo de algo de una vez? Sí, muchas gracias. Sí, todo se me olvida. Vamos a aclarar ese tema de una vez. Les envío la misma información por el grupo de WhatsApp y va a aparecer la misma información en Classroom, que qué pena, yo no he actualizado Classroom. Les he enviado por WhatsApp los enlaces a los videos, pero tengo que actualizar Classroom, sino que he tenido muy poco tiempo. Entonces lo voy a actualizar para que puedan entrar y ver también desde ahí, puedan acceder a los videos y puedan acceder ya al espacio para subir la evidencia. En fin, ¿cuál es la evidencia? La evidencia es un ensamble, va a ser un ensamble que contenga al menos 4 piezas. Al menos 4 piezas. ¿Qué pasó, Kevin? Un ensamble que contenga al menos 4 piezas y ese ensamble no va a ser difícil, digamos, no pretendo que sea difícil. Les voy a mostrar algo. Voy a mostrarles uno hecho en el grupo anterior. Estas evidencias. Por ejemplo, esta de Víctor Hugo. Este ensamble es súper sencillo. ¿Sí? Son una botella. Él trabaja en una embotelladora y trabaja con esta máquina para hacer embotellado de diferentes líquidos. Entonces él decía, lo que yo realmente necesito hacer es poder parametrizar el sistema de tal forma que si la botella cambia sus características, el sistema cambie. ¿Sí? Entonces él creó, yo no sé si él hizo aquí el iLogic. Hizo el iLogic, pero no hizo formulario. Ok. Vale, él no hizo formulario aquí, pero bueno. Entonces, dice, yo tengo botella de 500 mililitros, de 1000, de 1500 y de 2000. Entonces, si yo selecciono la botella de 1000, no me está dejando, no lo parametrizó. Bueno, no lo enlazó aquí correctamente. No me deja pasar a esta... ¿A qué? A esta opción. Pero bueno, ni modo. No desde acá. La idea es esa. La idea es que yo pueda cambiar aquí la botella, que es la que va a controlar todas las demás características del ensamble. Y listo, todo el resto del ensamble cambia. Obviamente van a cambiar diámetros, va a cambiar la disposición. Él dice que siempre es la misma cantidad de botellas. O sea que eso no cambia según el tamaño de la botella, que siempre van a ser 8. ¿Sí? Siempre van a ser 6, perdón. Siempre van a ser 6 botellitas, pero sí cambian obviamente diámetros y otras cosas. Entonces, pero vean que el ensamble es súper sencillo, o sea, son 1, 2, 3, 4, 5 piezas,
pero piezas que seguramente modelarlas les llevó unos minutos, modelar cada una de ellas. Pues esto no tiene tornillos, no tiene nada de eso, o sea, sí tiene las perforaciones y eso, pero pues no tiene más allá. Por aquí uno de sus compañeros subió un ejercicio un poquito más completo. Pero es también sencillo, el modelo es sencillo. Entonces, más que características de modelado, porque yo no voy a evaluar qué tan bien modela usted en Inventor, lo que yo voy a evaluar es si lograron parametrizar correctamente o no. Si lograron parametrizar correctamente o no ese modelo. Entonces, es un ensamble. Voy a descargar este archivo. Listo. Voy a descargar que es el bueno. Claro que este muchacho no me hizo caso de comprimirme todo. Creo que es. Sí, este es. Ah, no, sí lo comprimió todo. Listo. Entonces, será un ensamble que contenga mínimo 4 piezas, pero que esté correctamente parametrizado. Y para que lo vayan trabajando, pero eso va a estar parametrizado por un iAssemble. O sea, tiene que ser un iAssemble. Es decir, eso que no me funcionó con la botella debe funcionar. Tiene que ser que yo pueda seleccionar bueno, ya me entenderán bien eso cuando lleguemos al tema, pero que yo pueda seleccionar un tipo de modelo y él efectivamente transforme todo el ensamble para ese tipo de modelo. Entonces, que si yo aquí selecciono el de 1000 mililitros, todo el ensamble cambie para el ensamble de 1000 mililitros, o el sistema o la máquina o lo que sea de 1000 mililitros. Que si selecciono el de 2000, pues todo cambie en función de que se convierta en el de 2000. Entonces voy a guardar aquí. Voy a guardar lo descomprimo, que yo ya había visto el ejercicio y quedó bastante bien hecho. Listo. Extraigamos aquí. Profe, Ok, una dime, pregunta respecto a los entregables dime. o al entregable. Digamos, ¿va a ser un entregable de todo el tema? O sea, de todo lo que vamos a ver, o van a ser varios dependiendo de cómo vayamos avanzando. No, es uno al final. Lo que ustedes pueden hacer, lo que sí pueden hacer es irme mostrando avances si quieren, si necesitan mi opinión. Digamos, si necesitan opinión de mi parte, sí pueden irme mostrando avances sobre el trabajo. Sí, eso sí sería útil, tal vez. Entonces que me digan, mira, tengo esto modelado, ya está funcionando así, o no me funciona esto, ¿qué será? ¿Qué le puedo hacer? Bueno, no sé. Y a partir de esa retroalimentación y bueno, en fin. ¿Y esto qué le pasó? No encontró una pieza. Bueno, Ah, listo, profe. me tocaría descargar el otro. Bueno, después, mañana el jueves, les muestro, el otro, este modelo que estaba bastante completico. Pero bueno, es eso. Entonces, repito, no tiene que ser un modelo muy complicado, no tiene que tener 1000 piezas, ni mucho menos. Mínimo 4, eso sí, porque pues si no, difícil ver si se parametrizó o no correctamente. Mínimo 4 piecitas, pero las piezas no tienen que ser súper complicadas. Entonces la idea es que ustedes buscan el proyecto, cada uno de ustedes busca qué proyecto quiere. Puede ser un juguete, puede ser una máquina, si conocen una máquina lo suficientemente bien como para modelar algunas de sus piezas. Puede ser un diseño de ustedes, si alguno aquí diseña productos o lo que sea, pues puede ser un diseño propio. Yo estoy trabajando en el diseño de esta cosa y quiero parametrizarla y perfecto, puede ser una estructura libre, es totalmente libre, lo único es que cumple esas condiciones, mínimo 4 piezas y que al final de cuentas se pueda convertir en una iAssemble, que repito, ya entenderán qué es eso del iAssemble. Por ahora pues tienen que ir modelando y parametrizando las piezas correctamente, entonces ya pueden ir adelantando, modelar las piezas y crear los parámetros que se puedan controlar. Ya luego vamos a ver cómo juego con esos parámetros para convertir eso en piezas inteligentes que posteriormente se conviertan en ensambles inteligentes. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra pregunta o terminamos ya por hoy? Profe, tengo Dime, una pregunta. dime Jennifer. Cambiando de tema, yo quisiera saber si el certificado que daba de la matrícula del SENA, es que ese era en constancias de aprendiz, ¿cierto? Creo que sí, creo porque no.
pero No, sí. me aparecen pues todos los cursos que he hecho, pero este todavía no me aparece, entonces no sé si alguien ha tenido, si alguien ha podido hacerlo, no solo soy yo. ¿Sí te llegó el correo de matrícula? Sí, sí me llegó el correo Ah, de ok. confirmo, de cambio de estatus a matrícula. Ah, ok, ok, perfecto. Entonces, pues yo no sé, es que no sé, ahí la verdad. Si quieres, déjame reviso. Tú me puedes escribir ahí por WhatsApp. Yo reviso mañana que estoy allá en el SENA y te cuento bien por dónde es, porque la verdad ahorita no me acuerdo y no, yo no estoy inscrito en un curso en este Mm. momento, entonces no sé, no puedo buscar para mostrarte. Pero pues ya estando en el SENA, yo miro con alguno de los aprendices dónde es y te cuento. Entonces, si me puedes Ah, escribir listo. mañana tipo 10 de la mañana, te doy respuesta. Ah, listo. Sí, es que yo tengo instalado otro Inventor, pero quería instalar una versión Más nueva. más actualizada, pero eso es lo que me surgió ese inconveniente. Ah, Vale, listo, profe, muchas gracias. vale, no. Recuerda escribirme y con eso yo te doy respuesta por ahí. Ok, muchas gracias. Vale. Bueno, señoritas, señores, muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Nos vemos el jueves a las 8 de la noche. Cualquier cosa yo estoy pendiente, ahí por el grupo me pueden escribir. Listo, profe, muchas gracias. Dudas, cualquier Listo, cosa. profe, gracias, A feliz ustedes, noche. detengo ya Gracias, la profe. grabación. Igualmente, que estén muy